Esto es tan poderoso entender que cuando renacemos de nuevo por la fe en Jesucristo, enseguida somos plantados dentro de un propósito. Yo le decía, Señor, ¿de qué hablo? ¿Cómo sigo o cómo le doy continuidad a lo que estuvimos hablando sobre el espíritu del tiempo? Y el Señor me decía, háblales de lo que yo quiero para mi iglesia. Y es que vivan para manifestar su propósito en mí. Oído, qué tremendo. Muchas veces estamos en el Señor, pero no hemos entendido el propósito por el que estamos en el Señor. Y se nos va la vida algunos buscando muchas cosas que Dios da. Pero lo más importante antes de buscar lo que Dios da, es entender lo que yo ya fui. Escuchen en el lenguaje que estoy usando. Entender lo que yo ya fui en la eternidad. El Salmo 139 habla de un libro donde estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas, hablando David de sí mismo y de su experiencia tan sobrenatural cuando él se encuentra con el diseño por el cual fue creado. Y usted puede ahorita mentalizarse y pensar de esta manera y decir, yo tengo un diseño, yo tengo un propósito, no nací por casualidad, no importa su pasado, cómo fue engendrado o cómo ha vivido. Si estamos hoy aquí es porque tenemos un propósito y el propósito de Dios es grande. Es importantísimo entender esto, porque si yo vivo para mi propósito, entonces todas las demás cosas van a ser plenas. Hay gente que tiene un propósito, hacer dinero, algunos lo han logrado, pero siguen siendo infelices, porque hay un vacío dentro del verdadero propósito para el cual Dios nos ha creado o los ha creado. Hace unos 30 años me convertí al Señor, no sabía que era un profeta, pero lo que más me gusta hacer es ser un profeta. Ahora, y no es fácil ser un profeta, es bastante complicado, pero me gusta, porque creo que ese es mi ambiente, ese es mi lugar de propósito, servirle al Señor con el llamado que Él me hizo. Vamos a hablar de 3 cosas importantes dentro de lo que tiene que ver con el espíritu del tiempo, para añadir algo a lo que hablé el martes pasado, y lo que tiene que ver con el propósito. Y la primera, quiero hablar de intimidad. Escucha esto tan poderoso, intimidad. Segundo, quiero hablar de integridad. Y tercero, de lo que tiene que ver con una reforma que vamos adquiriendo a través de los procesos. Reforma, cuando hablo de reforma, tiene que ver con un cambio de forma. El Señor dice que vamos de gloria en gloria, y eso es cierto, y de victoria en victoria. Entonces comienzo con el primer principio. Vamos a llamar 3 principios aquí: intimidad, integridad y reforma. La intimidad tiene que ver con conocer. Le voy a dar una gran noticia que está en la Biblia y hace cientos de años está escrito. Dios dice, si algo se tiene que gozar el hombre, si en algo se tiene el hombre que regocijar, es en conocerme. Oído lo que le acabo de decir. Y entenderme. Dios quiere que lo conozcas, ese Dios tan glorioso, y que lo entiendas. Y no solamente que lo conozcamos y lo entendamos, sino que Él es el Dios que se deleita, o un Dios que le gusta hacer justicia, juicio y misericordia en la tierra. Eso es lo que dice ese verso, y está en el Antiguo Testamento. Ya luego lo va a buscar porque el tiempo se nos va rápido. Entonces, amados oídos, intimidad es más que oración. ¿Por qué digo que es más que oración? Porque a veces hacemos de la oración un formato, mas no un estilo de vida para conocer a Dios. Oído lo que le acabo de decir. La intimidad es tan profunda que usted se empieza a conectar con la naturaleza de Dios y usted empieza a manifestarlo a Él cuando usted tiene una intimidad real con el Espíritu. Entonces, intimidad es conocer. Intimidad es volverme uno con alguien más, y en este caso con Dios. Ahora, cuando yo soy una persona de intimidad, de altar,
no hablo solo de orar, porque hay gente que ora pero no llena este otro requisito que le voy a decir, que es la integridad. La oración verdadera y la intimidad profunda con el Espíritu produce integridad, temor a Dios, no miedo, que es el principio de la sabiduría. Entonces, a causa de esa intimidad y esa integridad, estamos en una continua reforma, cambiando de adentro hacia afuera. ¿Y esto cómo se nota? En la manifestación de los frutos del Espíritu. ¿Oído qué tremendo esto que estamos hablando? Entonces, intimidad tiene que ver con conocer. Voy a dar tiempo para que anote. Intimidad tiene que ver con conocer. Usted llegó a Cristo para conocerlo. Qué tremendo lo que acabamos de hablar. Integridad tiene que ver con ser, porque a veces estamos más interesados en hacer para Dios que en ser para Dios. Y lo más importante aquí no es el hacer. El hacer debiera ser consecuencia de primero ser. ¿Quién soy yo? Y entonces después diríamos, entonces, ¿qué hago en esta tierra después de ser? El ser tiene que ver, escuche, con la vida experiencial en Dios, pero también con el carácter. ¿Oído esta palabra? Se ha perdido el carácter en la iglesia. Usted encuentra gente comprometido con un lugar, algunos, ¿no? Comprometido con la alabanza, comprometido con un ministerio, comprometido con ciertas cosas o actividades, pero tenemos compromiso con Dios. Parece como que no fuera, como que la cosa fuera igual, pero no es igual. En estos días estuve en una iglesia muy grande, congregándome, escuchando una palabra, y el Señor me hacía ver y me mostraba algo, que muchos se identifican con un lugar, escuche, hasta con un pastor, de pronto hasta con este profeta alguien se identifica por ahí en las naciones, no sé, pero no tienen identidad con Dios. Oído qué cosa tan tremenda. Me gusta la alabanza, me gusta la adoración, me gusta cómo predica el pastor. No, cuando la pastora predica no me gusta, a mí me gusta así, y hay gente que vive acomodándose, tienen una identidad. Siento que Dios le está tocando algo ahí que necesitaba, pero no tienen una identidad con Dios. El profeta, si no tiene carácter e identidad con Dios, va a perder el propósito. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos aliar con las almas, con la gente, porque ¿cómo vamos a usar la autoridad profética cuando tenemos que señalar, juzgar el pecado o decirle a alguien lo que Dios nos muestra? Si tenemos una alianza almática, emocional, perdemos autoridad. Entonces, conocer es parte de intimar con Dios. El ser es la parte que se forma en nosotros, que nos hace caminar en el carácter de Dios. Y esto nos lleva a una reforma que es el crecimiento espiritual. Hay gente que está creciendo mal. ¿Usted se ha visto a alguien que no es uniforme, que se le puede decir que es deforme esa persona? Porque ha crecido mal. De pronto una parte del cuerpo no se le desarrolló como tal, como debiera. Pero en el reino todo es uniforme. No sé, voy como corriendo y estoy tratando de enseñar, pero es que a veces se me prenden los motores y tengo que frenarme un poco. Le damos gloria al Señor por todo. Entonces, amados, nosotros somos un propósito eterno, oído. ¿Para qué usted va a una congregación? ¿Cuántos años lleva yendo a una congregación? ¿Quién es usted hoy en día después de llevar tanto tiempo en una congregación? Si sigue siendo la misma persona que era, le voy a decir algo que va a sonar duro acá y de pronto no sé qué va a pasar después de lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Si usted no está siendo transformado y cambiado, usted no se está congregando. Y esto de pronto le choque a algún ministro que lo diga, pero eso es lo que Dios me enseñó un día. Porque el mismo Dios un día me dijo, ¿sabes para mí qué es congregarse? Lo que dice el Salmo 133, que cuál bueno, cuál agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es como la unción que baja sobre la barba del sacerdote y toca las vestiduras que tienen que ver con el sacerdocio de Cristo, la iglesia que somos nosotros, el ministerio. O sea, si no hay cambios, hágase esa pregunta. Me voy a meter un poquito más en el rancho. Bueno, rancho en México, los que de pronto están, es una casa muy grande. Aquí rancho en Colombia
el pastor sabe que es otra cosa, pero bueno, en la casa, en lo íntimo de su corazón tal vez. Si usted no ha ido evolucionando, mudando, cambiando en su vida cristiana, usted está viviendo, escuche, lejos de lo que Dios ha querido que usted sea. Pero hoy vamos a cambiar, de eso se trata esta escuela de Elías, así pues la llamo. Tengo un grupo a nivel internacional que me estoy moviendo con enseñanza y se llama La Casa de Elías, y quise dejar este nombre para seguir como en esa dimensión. Pero ustedes son muy, muy privilegiados por lo que el Señor está haciendo y va a seguir haciendo con sus vidas. Entonces somos un propósito eterno. El primer fin de ese propósito eterno es que nosotros representemos a Dios. Oído, la Biblia dice que tú y yo somos embajadores de Cristo. ¿Eres embajador de Cristo delante de los que te conocen? Como esposa, como esposo, como hijo, como hija, como patrón, si tienes alguna empresa, como empleado. ¿Cómo te comportas en la calle? ¿Quién eres tú? No me digas que tanta Biblia sabe, porque como profeta eso es lo que he visto, gente que sabe Biblia, pero sin carácter, sin una vida sujeta al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere hoy? Darnos un entendimiento de que Él está buscando un modelo para Él mismo representarse. Y si usted mira que es un modelo, usted sabe que si van a presentar una ropa elegante, no presentan a cualquier mujer, ¿cierto? 90, 60, 90, bueno, yo no sé cómo es el tema de las medidas ahí, pero usted ya me entiende. Porque necesitan un prototipo, un modelo. Dios quiere que seamos modelos. Modelos de un reino, sí, es lo primero. Y modelos de un lugar. ¿Cómo representas la obra donde estás? No estoy diciendo que tantas lenguas hablas, de eso también Dios quiere. Que tanto don tienes, maravilloso. Dios quiere que operemos en el poder. Pero más que eso, Dios quiere que lo representemos en el carácter. Por los frutos nos conocerán. Ahora, cuando hablamos de propósito eterno, tenemos que entender que fuimos llamados ya sea un ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, que son los 5 oficios del ministerio, pero al otro Dios los llamó a ser empresarios, a manejar empresas, a producir recursos económicos. Ahora, aquí en Colombia dicen, hay una cuestión que la llaman estar fuera del lugar, como la vivienda, que aquí es un banco. Entonces dice que está fuera del lugar, quiere decir que está fuera del propósito. ¿Sabe por qué la gente vive turbada y confundida en la vida? Porque no ha conocido su propósito, porque no está viviendo en su propósito. Tal vez usted quiere ser un doctor cuando lo llamaron a ser un ingeniero, para que me entienda mejor lo que quiero decir. Tal vez usted quiere ser un psicólogo cuando lo mandaron a ser un veterinario. Estoy hablando de lo que usted ya fue en el cielo. Ahora le estoy dando ejemplos naturales para que usted mire lo espiritual. Tal vez usted se cree poca cosa y dice, no, eso de estar al frente del altar, no, eso no es para mí. ¿Sabe que no es su capacidad? Cuando usted dice, yo no puedo, yo no soy, para mí no es fulano, es sultano, usted está minimizando al Espíritu Santo. El que menos tiene ahorita, el que menos debiera estar aquí hablándole a ustedes soy yo. No tengo tiempo para contarle mi pasado, pero aquí estoy. Yo digo así, en una manera de hablar, que yo no tenía capacidad ni hablarle a una cucaracha. Llenos de temor, llenos de miedo, llenos de muchos prejuicios, de situaciones que vienen por herencia, situaciones que viven en el hogar, pero aquí estoy hablándole a ustedes. Porque no se trata de nuestra capacidad. Alguien tiene que despertar hoy. Se trata de la capacidad que usted y yo ya tuvimos en la eternidad. Jeremías, vamos a leer un fundamento. Jeremías capítulo 1, verso 4 al 5. Oído, tome su nombre ahí. Antes que te formase, diga Miriam, Juana, Drúbal, Uber, ponga su nombre. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, ¿dónde está ese antes en la eternidad? Te santifiqué. Entonces no digas que vas a seguir pecando, ni que no puedes vencer ese pecado. Ya eres santa en la eternidad, ya eres santo, entonces vas a vencer en el Espíritu. Te di por profeta a las naciones. Esto Dios se lo dijo a un niño, a un joven que no quería profetizar, a Jeremías. Esto es para usted, mujer. Siento que Dios le está hablando en especial hoy a mujeres.
No sé por qué siento eso, usted lo sabe más que yo. Dios te va a revolucionar, mujer. Te va a poner en la posición, porque hay algunas que están pensando, no, pero yo a mi edad, tantos años que perdí por allá en aquella religión, tantos años sin conocer la verdad. Si hoy en día eres salva, acelérate en el Espíritu y Dios va a acercar a ti muchas cosas que ni te imaginabas que tenías. Yo siento decirle a una mujer que tiene un espíritu profético fuerte y que es una intercesora profética. La mujer que reciba esta palabra, pues dele gloria a Dios en su corazón. Aleluya. Entonces vamos a retomar el principio. Escucha. Intimidad. Mire lo que estábamos hablando. Intimidad, integridad y reforma. Yo doy gracias al Señor porque yo empecé a caminar en mi vida cristiana en una iglesia de oración, donde el pastor ayunaba muchos días, donde la gente oraba. Entonces mi vida se movió desde el comienzo en la oración. Y yo no puedo dejar de orar, hermano. Ahora, si tú no oras, si tú no tienes intimidad, tú no tienes propósito. Vuelvo y repito, si tú no oras, si tú no tienes intimidad, tú no tienes propósito. Repito, si no oras, si no tienes intimidad día a día, no tienes propósito. Porque el propósito es en Dios y vivir sin orar es vivir sin Dios. El primer requisito para entrar dentro del llamado eterno y conocer lo que fue escrito de tu vida y mi vida es aprender a estar con Él. La Biblia dice que Jesús escogió a 12 y los escogió para estar con Él. La gente cambia el diseño, entonces se va a buscar el propósito de hacer sin conocer primero el propósito de ser. Y nunca ese propósito se puede separar de nosotros. No importa en qué nivel de ministerio estemos, no podemos dejar de estar en intimidad con Él. No podemos dejar de vivir en una vida experiencia de intimidad con su presencia. Íntimos es la palabra íntimo tiene que ver con alguien cercano. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? ¿O cuántos vamos a anhelar la presencia de Dios? Tú dices, yo no puedo, yo no tengo tiempo. La Biblia dice que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sabe por qué la crisis está arropando al pueblo cristiano en el mundo? Porque no tiene tiempo para estar con el Dios que exige un tiempo. Entonces cuando vienen las crisis no tiene identidad con lo que es y reacciona conforme el mundo y el sistema y no tiene algo que yo llamo poder de reacción en contra de las circunstancias. Entonces pensamos que no hay, que la crisis, que el gobierno, que el desempleo, que para mí no es, que yo no tengo los recursos. Ese es un sistema de pensamiento caído. Pero cuando tú estás en la intimidad con Dios, oído, tú vas a vivir por un principio, te lo voy a enseñar. Es el que nos mantiene a los profetas y es la brújula, en este caso para mí, se llama la voz de Dios. La voz de Dios. Y si yo le pregunto, y lo he hecho a muchos cristianos, me dicen, hermano, ¿y usted cómo oye la voz de Dios? Y yo no entiendo cómo hay una iglesia que no oye a Dios. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy oyendo a Dios. Y yo no entiendo cómo predicadores predican y no oyen a Dios. O sea, a mí no me cabe eso en la cabeza. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, ¿de qué predican? ¿De qué enseñan? ¿Usted cómo corrige a sus hijos? ¿Cómo corrige las circunstancias? ¿Cómo cambia las circunstancias si no es con intimidad? Pacientemente esperé al Señor y me sacó de los cenagos de la desesperación. Ahora, la intimidad tiene que ver con saber esperar en Dios. Le voy a soltar algo muy fuerte. La intimidad tiene que estar conectada con saber esperar en Dios. El que habla mucho, peca mucho. Y el que no sabe esperar, no le llegan las buenas noticias del cielo. ¿Cuántas veces se ha sentado usted y ha callado? Le voy a enseñar una disciplina para entrar en la dimensión del Espíritu. ¿Cuántas veces se ha sentado usted y ha callado? Y ha esperado que Dios le hable. O al menos que se calmen esa tempestad de su mente. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchos quehaceres. Y entra en el reposo para que esa intimidad de Dios le ministre y Dios le hable. Pero ¿sabe quiénes son los que le dan tiempo y se apasionan por pasar tiempo con alguien? Te voy a decir quiénes son.
que están enamorados. Vea, uno cuando está enamorado hace locuras. Se mete en los barrios más peligrosos, hace las cosas que solamente se hacen ahí. No le importa el tiempo. Hoy el Señor quiere que tú despiertes a ese nivel. Amén. Donde el amor de Dios te lleve a apasionarte por Él. Entonces, Amén. Amén. que yo estoy hablando algo aquí, siento la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Tú no puedes ser íntegro si no andas con el Dios de la integridad. Y tú no puedes estar en un crecimiento en el espíritu si no tienes una raíz fuerte en el espíritu de la oración. Dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, oído, el que se une a Él es un espíritu con Él. Esto es un misterio, pero es real y es muy profundo. Hoy es un día para transformarnos, amado. Hoy es un día para ir a la raíz. Si sabes que tu vida como está, no está plena todavía porque hace mucho que no has entendido, hoy empiezas a entender que tú eres un propósito eterno aquí en la tierra. Que tu voz es profética porque está la palabra en ti. Que tú tienes el poder de resucitar los muertos. Te dice, pero eso es para los profetas, ¿no? Ir y hacer discípulos y en mi nombre. Amén. Tenemos el don de reconciliar al mundo con Cristo. Vamos, ya estamos cerrando este año, hermano, y le hago una pregunta, ¿cuánto les ha hablado de Cristo? Ahí usted me muestra, o le muestra más bien a Dios qué tan enamorado anda de Él. Porque el que está enamorado no deja de hablar de su amada, o la amada no deja de hablar de su amado. Amén. El que está enamorado, hermano, no pierde tiempo para hablar de otra cosa que no sea lo que le interesa. Si tu vida se va en las cosas efímeras de la tierra, ahí está tu interés. Pero hoy el Señor te está removiendo en la tierra. ¿Sabe? Dice Cantares 5:2. He aquí yo toco, llamo. Dice, mi amado toca la puerta. Pero ¿sabe qué dice? Esta tsunamita me he desnudado. ¿Cómo me he de vestir? Así está la iglesia hoy en día. He limpiado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Y ese amado es Cristo que lo dejamos afuera, en medio de la noche. Y Él quiere que tú lo conozcas, que salgamos en medio de la noche a cumplir el propósito. Aleluya. Y dice que Él toca y llama, que nuestro corazón se estremece, pero seguimos ahí. Y cuando esta mujer sale a buscarlo, dice que no lo encuentra y se enferma de amor. Ojalá nos enfermemos de amor desde esta noche, amor por el propósito, amor por Cristo. Aleluya, aleluya. Y ahí es donde dice que los guardas de la noche golpean a esta mujer, que es la iglesia. Hay una iglesia golpeada. Dice, mis manos gotearon mirra, y la mirra es amargura, es un producto amargo, amargura. Hay muchos amargados dentro de las iglesias y entre esos líderes. ¿Por qué hay amargura en un pueblo que debe destilar amor y gracia? Porque ha dejado a su amado afuera, porque sus intereses son otros. Hoy el Señor se está moviendo por este lado y a Él la gloria. Yo siento que tu corazón salta dentro de ti porque el Señor está haciendo lo que dice Cantares 5:2. Está tocando, está llamando. Nosotros no podemos vivir indiferentes al desafío que tenemos. Escuche, ¿usted sabe por qué yo llevo más de 30 años predicando y no dejo de hacerlo? Porque desde el día que yo empecé a conocer a Dios, escuche, a oírlo, desde ese día no he dejado de verlo cómo se manifiesta. Para mí lo normal, entre comillas, lo digo entre comillas porque es así, lo normal es que sucedan milagros. Lo anormal, que no me ha pasado todavía, es que no suceda nada cuando Él me pone frente a un pueblo, frente a una persona. Porque ese es el reino. Tu madre, te dice el Señor, tus hijos dependen de que tú me conozcas a mí. No se trata del esfuerzo que tú hagas porque ellos vengan a la iglesia. Mira, hay gente que está dentro de la iglesia y está perdida. Yo lo sé como profeta, Dios me lo ha mostrado. Y no son 2 ni 3. Entonces no es ir a la iglesia, es tener un encuentro con Jesús. El que tiene un encuentro con Jesús difícilmente se va. Yo creo que no se puede salir de Jesús.
Porque uno le encuentra razón a la vida después de que Cristo se hace realmente Señor de uno. ¿Dónde comienza? Vuelvo al principio, en la intimidad. ¿Cómo camina esta intimidad después de que la probamos con integridad? Y esto causa una reforma. La gente no necesita más que le digamos Cristo te ama, sino que le manifestemos el amor de Cristo. Hemos vivido de una religión vacía. Bueno, o han vivido, eso es por allá en China, yo creo que ninguno de ustedes, pero vamos a decir que es en China, de una religión vacía, sin sabor. Tu familia no quiere ver al evangélico, tu familia quiere ver a Cristo. ¿Y cómo lo va a ver? En los procesos, en los momentos difíciles. ¿Cuál es tu reacción? ¿Los amamos, los perdonamos, les servimos? ¿Hablamos como ellos o hablamos como Dios? Qué tremendo es todo lo que estamos hablando. Entonces esto se trata de conocer, de ser y de crecer, para manifestar. Por aquí en Colombia dicen un dicho que lo que hace con la mano lo daña con los pies. Y eso está así la iglesia, hermano. Hoy le predicamos, hoy lloramos, hoy les ministramos, yo he visto ese estado. Pero mañana estamos que explotamos y somos todo lo contrario a lo que vieron que dijimos de Jesús y dicen, no, pero este evangelio es raro, yo no quiero eso. Porque no encuentran a Jesús en nuestra vida diaria. Siento que el corazón de más de uno está siendo compungido en esta noche. Dios no es ir los domingos ni los viernes a la iglesia, ni ser líder de alabanza, ni ser líder, no, ni ser pastor, ni ser profeta. Dios es mucho más. Esos son ministerios y dones que son preciosos. Yo sé que es eso. Pero si yo le cuento a usted lo que yo he visto en el Señor, si yo le cuento a usted que yo sé que los muertos resucitan, no porque lo dice la Biblia, porque lo he visto en mi vida, que Dios cambia un hueso roto y lo hace nuevo, que Dios transforma ambientes físicos, que Dios es un Dios de milagros, que Dios... Mire, mientras estoy hablando siento una unción de sanidad para varios de ustedes, aún personas con dolencias musculares, Dios las está tocando, para que sepan que Dios está ahí y después van a dar testimonio. Pero eso no es lo que me llena ni lo que me sorprende. A mí me sorprende es Él. Porque eso va y viene y causa un gozo y la gloria de Él. Él es el importante. Está la noche de que nuestro espíritu tenga una transferencia de cambio profundo en Él. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De vivir para manifestar un propósito. Primero, de que Cristo realmente cambia. Segundo, de que nosotros somos nueva criatura, como dice Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por la integridad nosotros mostramos a Cristo. Y tercero, que vamos en una mudanza, en un crecimiento, en un avance. No se conforme. Dios me da palabra para la iglesia que me está oyendo hoy. No sé qué nación más fuera de Estados Unidos está conectada, pero Dios me está diciendo, no se conformen. Hay más, hay más, hay más. Si usted me pregunta, ¿está conforme, profeta? No. Estoy más inconforme que nunca porque sé que Dios quiere hacer cosas muy grandes. El mundo necesita a Dios. El mundo necesita respuesta de Dios. ¿Y quién las tiene? Usted, y la tengo yo. Amén. El Señor me ha dicho en estos días, mira lo que no se ve. Aprendamos a ver lo que no se ve. Aleluya. Lo sobrenatural. Yo voy a hacer una oración, creo que el Señor quiere que ore y aquí cierre. Aleluya. Porque esta palabra sé que está haciendo algo profundo en alguien y que su vida no va a ser igual. Amén, amén. Vea, yo le voy a decir la verdad, yo estoy cansado de la religión evangélica, ni me interesa la religión evangélica. Muchos, un ministro viven en una religión evangélica. Yo quiero a Dios. Aleluya. Porque mi esposa, mi hija no necesitan religión, necesitan a Dios. Porque el mundo no necesita religión, necesita a Dios. Aleluya. La gente está llena de demonios, está llena de conceptos. Hace poco hablaba con un hombre con unas cosas tan extrañas. A este hombre hay que manifestarle a Dios. Su familia necesita a Dios. Sus hijos necesitan a Dios. Doble rodillas, apague ese televisor, no pierda más tiempo. Deje de ver lo que le contamina. Usted sabe qué le contamina, deja de ver eso. Si su mente está ocupada en un programa y ese programa le desespera y usted está ahí, usted está perdido, hermano. Usted está perdido, hermano. Para eso Dios nos tiene a los profetas, para hablarle al pueblo serio.
Viene Cristo y se queda. Ya es tiempo de apartar todo lo que nos está quitando y robando aún lo económico, porque eso hace que vivamos en crisis. Yo voy a desatar el propósito y yo digo hoy en el nombre de Jesús que tu vida ya en Estados Unidos y en las naciones donde llega esta ola de palabra, empieza un cambio, empieza una verdadera vida, que los hogares se van a llenar de la presencia, del poder, de la gracia, que hoy tú sabes y entiendes que tienes un propósito, que hoy tú sabes y entiendes que no fuiste llamado solo para llenar un espacio en un lugar, en una iglesia, ni para hablar solamente de una palabra, sino manifestarla con tu vida, manifestarla con los hechos de Dios. Tú eres una mujer importante en el reino. Dios me muestra que cuando niña, hay una mujer que cuando niña fue muy afligida y le es difícil entender que hay un Dios que es Padre y que la ama. Y le es difícil cambiar. Dice, pero ¿cómo cambio ese temperamento? Dios dice, ríndete y deja de vivir para ti y empieza a vivir en mi propósito y todo será diferente porque yo tengo el poder, dice el Señor, para cambiar todo, aún tu pasado, y para darte un presente y un propósito real, para que tu vida no sea lo que es Abakama Sheya, y para que tu vida trascienda y sea lo que yo destiné que fuera desde la eternidad. Van Solema, aquí andabas, toma, y tú varón que estás sintiendo ese deseo de ir por más, Dios te dice, no te conformes con poco, yo te llamé a lo mucho, entra en mis aguas, dice el Señor, te estoy convocando a un encuentro personal conmigo, a cada uno, no una reunión sola donde van a orar, eso está bien, todo eso es parte del propósito de Dios, pero necesitas un encuentro tú con Dios y Dios contigo. Dice el Señor, a alguien le está diciendo el Señor, vuelve a las vigilias que perdiste, a las horas de la madrugada que perdiste, vuelve al tiempo de amores conmigo, despiértate, amada iglesia, y yo te mostraré que no hay crisis para ti, y yo te mostraré que yo soy quien proveo, y yo te mostraré que yo soy quien te libero, y aunque venga la tempestad, tu refugio seré yo, dice el Señor. Prepárate, mi iglesia, levántate, mi iglesia, y despiértate, y no duermas, porque aquí yo estoy tocando a tu puerta. Antes, dice el Señor, que venga el día malo que está cercano, y no tengas refugio ni fuerza, dice el Señor, porque tu día es hoy, tu día de cambio es hoy, ahí donde estás. Amada hermana, amado hermano, pídele perdón al Señor, pídele perdón por vivir tan livianamente en el Señor, aún por servirle sin ni siquiera vivir una vida de oración, aún por hacer las cosas por cumplir, aún por poner los ojos en los hombres. Nosotros no somos nada, el grande es el Señor. Vuélvete a mí, iglesia, y sabrás que yo hago un nuevo camino para ti y abro temporadas de bendición. Dios me muestra que hay personas que van a servirle al Señor en las calles, que no van a necesitar que el pastor le diga que tienen que predicar, que van a ser ganadores de almas y que la iglesia, el cuerpo se va a llenar de almas porque el poder de Dios también los va a respaldar. Yo declaro un manto de lo sobrenatural hoy activado en ustedes, declaro el milagro del cielo. Como profeta profetizo señales, profetizo bendición y declaro que la escasez y los límites a un financiero te dejan y que Dios irrumpe en tu sequedad y te provisiona de paz, de gozo, de bendición, de fuerzas. Digo que los milagros antes de que terminen 7 días, profetizo después de hoy, antes que lleguen 7 días, los testimonios de esta oración se verán. Padre, porque para eso me llamaste, para sacudir, para libertar, para desarraigar, para proclamar no una religión, sino un reino poderoso. Y en esta hora entran ángeles. Vas a escuchar, algunas personas van a tener experiencia, no sé si en este momento, pero van a escuchar, van a percibir que hay como cosas que se mueven. No tengas temor, son ángeles que entran y aún Dios va a permitir esa sensibilidad en tu espíritu para que sepas que no estás sola, no estás solo, iglesia, y que hay ángeles que están contigo y esos ángeles están esperando que tú hables lo correcto, digas lo correcto, hagas lo correcto y te manifiestes como hijo, hija de Dios en el reino. Hay un propósito. Primero, vivir en una intimidad profunda para conocerlo. Segundo, ser íntegro, ser esa persona que Dios quiere. Y tercero, ir creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y que el mundo sepa que tú y yo somos diferentes y que tú y yo somos boca de Dios, poder de Dios, gracia de Dios. Somos conexión de los cielos. Oye lo que te voy a decir, tú y yo conectamos los cielos con la tierra.
para que Cristo sea glorificado. Padre, toda la gloria es tuya. Si creíste, recibe sanidad. Si alguien recibe un milagro, voy a soplar 1, voy a soplar 2, a la voz de 3, y vas a ser sana. El milagro está hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, la gloria es tuya. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.